preguntaremos al hombre de la prehistoria cómo fue su proceso de evolución, cómo fue la relación que tuvo con el entorno y cómo ésta fue cambiando con el paso del tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos como hombre moderno. Fue una época donde la piedra, los palos y los huesos eran usados por el hombre como herramientas para la supervivencia. Asimismo, el hombre primitivo se convirtió en un cazador, recolector y pescador, que llevaba un estilo de vida nómada colocando sus campamentos a la orilla de los ríos para asegurar la comida y el agua. Evolución. Esta se presentó en el proceso de la humanización del hombre en diversas fases. Estas etapas cuentan con una denominación según un periodo, entre las cuales podemos mencionar. El Australopithecus fue el primer homínido de la prehistoria. Sus mayores características eran que poseía una mandíbula fuerte, su postura era encorvada y el tamaño de su cerebro era de 400 centímetros cúbicos. Su postura era alrededor de 1.2 metros. El Homo habilis fue la primera especie de la capacidad humana de fabricar instrumentos. Con esta habilidad pudo empezar a cazar pequeños animales. Su capacidad craneal era de 800 centímetros cúbicos, su tamaño máximo llegó a 1,40 metros. El Homo erectus fue la especie que pudo dominar el fuego y con eso pudo empezar a cocinar sus alimentos. Él se desarrolló la capacidad de cazar y recolectar alimentos. Su capacidad craneal era aproximadamente de unos 1000 centímetros cúbicos y su tamaño era de 1,60 metros. Homo neanderthalensis se caracterizó por empezar a enterrar sus muertos y por manejar frecuentemente el fuego. Además, su cerebro poseía una amplia capacidad y poseía una mandíbula sin mentón, además de ser robusto y con extremidades pequeñas. Sapiens sapiens posee las mismas características del hombre actual. Su capacidad craneal es de 1400 centímetros cúbicos, además de ser el hombre que originó la agricultura y la ganadería en la época prehistórica y de empezar a consolidarse en comunidades. Hace 3,5 millones de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual. Los rasgos físicos que diferenciaron al hombre de la prehistoria se encuentran: baja talla con músculos grandes y anchos, pelaje largo y áspero por todo el cuerpo. También tenía mandíbula aplastada y frente estrecha y a pesar de ser bípedos caminan encorvados. El hombre de la prehistoria era nómada, no contaba con una vivienda fija. De esta manera conservaban los recursos de un lugar donde llegaban. Las viviendas eran cuevas y chozas muy inseguras, realizadas con materiales provenientes de la naturaleza. La religión era politeísta, por lo que adoraban múltiples dioses. Algunos de ellos eran el espíritu de los mares, el sol, la tierra y los animales. Eso se da en la última etapa del Paleolítico. Las especies con mayor inteligencia se dedicaron a la producción de herramientas talladas, luego el uso de la madera, piedra y hueso. Se empleaban en cortar la piel de los animales para su propio bienestar. En lo referente a las manifestaciones culturales se encontraban las pinturas rupestres, estatuas y funerales con ofrendas. Además, ellos comenzaron a enterrar a los fallecidos y realizar ofrendas a ellos. El descubrimiento del fuego. La invención del fuego supuso un avance significativo, ya que no solo sirvió de abrigo, sino que permitió controlar los animales salvajes. Además de este vital elemento, se perfeccionaron las herramientas de caza y permitió la cocción de los alimentos. La supervivencia de la humanidad durante el Paleolítico se logró en gran medida a la vida comunitaria, a su ingenio, a sus descubrimientos técnicos y a la capacidad social que desarrolló para comunicar y guardar la memoria de su cultura. La alimentación del hombre prehistórico dependía de la recolección de plantas, tubérculos y otros vegetales, así como de la ingestión de insectos, huevecillos de los mismos y otros animales pequeños.
El hombre primitivo pudo descubrir el fuego y de esta manera empezó de una era de tecnologías que ellos mismos empezaron a crear. Se empezó por la elaboración de flechas, las lanzas y otro tipo de herramientas, las cuales les sirvieron para una mejor evolución. Estos hombres fueron los más importantes de la creación, ya que a medida que evolucionaron fueron desarrollando grandes capacidades muy extraordinarias, que le aportaban a crear una época realmente sensacional. Obviamente el tamaño del cerebro fue aumentando y en la misma proporción aumentaron todas las habilidades sociales, mentales y prácticas del hombre hasta llegar a lo que somos hoy. Asimismo, el hombre fue desarrollando la razón, la inteligencia social, el lenguaje, las habilidades manuales, la supervivencia y la caza. A su vez fue creando culturas, simbolismos, mitos, religiones, sistemas políticos, económicos, ciencias y artes que son muy importantes en la actualidad. Por último, podemos decir que el hombre de la prehistoria sentó las bases para lo que llegó a ser el hombre moderno. Aprovechó los recursos que se encontraban en la naturaleza para mejorar la calidad de vida. Estos aspectos aún en la actualidad se siguen evolucionando por parte del hombre.